Más allá de los números que arroje la campaña 2012-2013 en toneladas, uno de los temas que más preocupa a las empresas agropecuarias pequeñas, medianas y grandes es cómo comenzar y financiar la siguiente campaña. Para analizar qué sucederá con los arrendamientos, los insumos y las rentabilidades en cada uno de los cultivos, es que entrevistamos a continuación a un verdadero especialista en la materia, Ricardo Negri, del área de investigación y desarrollo de ACREA. El jefe de investigación y desarrollo de ACREA, Ricardo Negri, analiza los resultados de la cosecha argentina de soja y maíz 2012-2013, tanto en volumen como en rentabilidad. Y estamos terminando de cosechar y la verdad es que los resultados físicos no son tan malos en líneas generales. Obviamente hay lugares como el NOA y el NEA donde la situación es crítica, pero el problema no pasa por lo físico, sino pasa por lo económico. Cuando terminás de zarandear y de analizar los resultados, el incremento de costos fue mucho más grande de lo que pensábamos. La caída de precios también está afectando y obviamente esto hace que el resultado final sea magro en todos los modelos de empresa y en casi todas las regiones. Lo que tenemos hoy es ventas como nunca realizadas en maíz por la percepción del riesgo que tenía el maíz, con lo cual eso está ayudando financieramente al productor en el corto plazo. Esto también lo que genera es mucho ruido de cortísimo plazo porque todos los maíces tardíos están atrasados en la cosecha y eso limita las entregas y eso es lo que ha generado tanto ruido entre exportación y productores en los últimos 15 días. Es cuestión de tiempo que se regularice, pero los maíces tardíos tienen esto, digamos, ¿no? Que son tardíos. Entonces no se llega a los embarques en todos los lugares, hay suspensión de contratos, hay bastante ruido en ese sentido. Lo que está muy quieta es la soja. La soja está quieta, el productor tiene claro que es la única moneda de pago que le queda parcialmente dolarizada y con menos riesgo en sentido de intervención que los otros productos, y eso hace que el que haya cosechado soja, hoy el que la tiene guardada no piensa sacarla en el corto plazo. Y es la menor campaña negociada hasta el momento de los últimos 20 años. En ese sentido, lo que hay es menos del 30% está negociado o está disponible para moler o exportar. ¿Y cómo impacta en el mercado de los Estados Unidos y su posición en noviembre la decisión de venta o no del cultivo de la soja por parte de los productores? El productor está sentado arriba de la soja, está parado sobre la soja, pero eso no quiere decir que la soja vaya a subir. En ese sentido, el pase a noviembre cero. En Estados Unidos, si tiene una buena campaña de soja, probablemente los precios bajen. A ver, yo lo que digo es lo que está pasando, quizás no es lo que haría con respecto a eso. Guardarse la soja en ese sentido tiene ciertos riesgos. Mucho de lo que ocurre en materia de precios del maíz depende de la superficie de producción de Estados Unidos. Negri estima que habría una recuperación de los stocks. Maíz en Estados Unidos después del atraso, y sigue atrasado en términos relativos, pero en general con buenas situaciones hídricas, sobre todo más al norte, en las zonas más importantes. Lo que me sigue impresionando del maíz, Diego, es la velocidad de siembra que tienen estos muchachos. Con lo cual eso enrarece un poco cualquier análisis que podamos hacer desde acá, porque la dimensión de velocidad es casi desconocida para nosotros. Todavía creo que no se puede hablar de fracaso en absoluto de cosecha en Estados Unidos, falta un montón y supongo que no van a ser los potenciales o los récords que estábamos esperando. Pero tiene que ser muy mala la cosa para que cambie en términos de valores para nosotros. Y lo que pasa con el maíz en realidad es que la suba de precios o el gran impacto que tuvimos el año pasado es porque con la sequía perdieron 100 millones de toneladas, con lo cual los stocks quedaron recontra ajustados. Con una cosecha normal los stocks se acomodan y con una cosecha buena los stocks se incrementan en términos históricos, con lo cual obviamente que el maíz tiene cierta volatilidad y riesgo de precios, pero tiene que ser muy malo la producción en Estados Unidos, que no es el escenario que se puede ver hoy, para tener una suba de precios sustancial para nosotros. ¿Cuáles fueron los resultados individuales del girasol en un año con condiciones climáticas tan disímiles? La campaña de girasol fue muy buena desde el rendimiento individual. El récord de cosecha promedio de girasol en todas las regiones, en general muy buena, pero con una superficie chiquita que había quedado originalmente, sobre todo por los eventos climáticos desfavorables del momento de la siembra, que hubo 30 días sin poder sembrar por las lluvias y eso hizo que el área de girasol cayera. Una vez más, todos los que sembraron girasol ganaron plata. Todos vienen diciendo más o menos lo mismo, lo que nosotros estamos viendo. Girasol no es un cultivo mágico, pero siempre anda bien y
sigo encontrándome muchos productores que dicen, yo con el girasol nunca perdí plata, sin embargo con los otros cultivos sí. ¿Cuál es la situación económica de los productores luego de una cosecha gruesa como la de este año y comenzando la fina que se perfila igual que la que se hizo hace 110 años atrás? Ajustada y ajustadísima. La situación económica y la financiera es complicada hoy porque en un contexto de suba de precios, de inflación y de desgaste de resultados económicos de los últimos ejercicios hace que hoy cualquier decisión de inversión en la campaña que viene sea muy difícil. Una situación particular NOA-INEA, con pérdidas por segundo año consecutivo muy grandes, especialmente el norte, el NOA, que eso afecta enormemente el potencialidad de esas empresas y de esas regiones, y en líneas generales viene muy lenta la mano. Lo que vos decís de la fina también lo que hace es que lo que viene pasando es que los arrendamientos vienen muy atrasados y eso hace ralentizar todo el sistema productivo. El especialista de AACREA pone la atención sobre los arrendamientos, una variable clave dado que muchos productores arrancan con números ajustados. Lo que venía pasando los últimos años con los arrendamientos hoy es una de las variables de ajuste. Los arrendamientos se vienen ralentizando en términos de cierres de contratos justamente porque los agricultores pueden pagar cada vez menos el arrendamiento porque la variable fletes o otras variables de costos no son manejables en absoluto. Entonces, lo que está pasando es que el negocio ese está definido a negativo en la mayoría de las áreas. Los arrendamientos deberían bajar sensiblemente para que cierren negocios en cero, con lo cual las bajas deberían ser sustanciales y de hecho lo que está pasando es que muchos actores se han corrido, algunos más mediáticos, otros menos mediáticos, pero la verdad que hay menos actores que en campañas anteriores peleando por la superficie a arrendar y hay muchísimo más riesgo, entonces eso tiene que estar expresado en el negocio, hay riesgos cambiarios, climáticos, de presión tributaria, hay muchos más riesgos que en campañas anteriores, con lo cual claramente no puede valer lo mismo el arrendamiento, porque el riesgo es enorme comparado con otras campañas y eso hace que entre oferentes y demandantes de campos las conversaciones sean fluidas, pero vemos relativamente atrasado el cierre de los arrendamientos. El valor de los arrendamientos no es la única variable de ajuste para el negocio agrícola, pero es una de las importantes porque es de las manejables. ¿Cómo se encuentra la situación de decisión de compra y el precio de los insumos para esta campaña? Lo otro que vemos es que algunos insumos están en términos relativos baratos comparados con la canasta de productos que tenemos y algunos están carísimos. Entonces la decisión de arrendar genera decisiones de rotaciones, decisiones de cultivos que tampoco hoy son tan claras, sobre todo en el caso del maíz, con lo cual esa es otra de las cosas que hace que el sistema agrícola venga atrasado tomando decisiones con respecto a otros años. O sea, una vez que decido no hacer trigo o no hacer fina o hacer lo mínimo de fina indispensable, no tengo demasiado apuro para cerrar las cosas rápido, eso tiene algunos efectos empresariales deseables desde el punto de vista de no hay riesgo en tomar decisiones, lo que sí agronómicamente trae un montón de problemas. Estos años tenemos más problemas de malezas, menos certeza a la hora de armar un plan de siembra. Normalmente son años en donde los gastos directos, al no poder hacer buenos barbechos sobre campos alquilados, los barbechos no se hacen y eso me trae más gastos directos después en los cultivos. Digamos, agronómicamente no es gratis hoy no estar tomando las decisiones de planificación adecuadas sobre los lotes. Para Negri, la capacitación es determinante para tomar las decisiones adecuadas en la gestión de un negocio agropecuario cada vez más fino. La verdad que está difícil tomar decisiones porque los riesgos son muy altos. Necesitamos mucha más precisión para tomar decisiones de inversión, gasto, financiación. La tasa de financiamiento tan cerquita a la tasa del negocio, la verdad que es muy finito y hay que saber muy bien en dónde nos metemos, con lo cual en ese sentido la capacitación es necesaria, la concientización es condición previa a la capacitación, porque si no, yo no soy consciente de los riesgos que estoy corriendo, no voy a necesitar capacitación. Un ejemplo claro me parece que
Este año aquellos que hacen las cuentas solo en quintales están olvidándose de una parte importante del manual. Les puede salir bien, sí, les puede salir bien. Si los precios suben, sale bien. Pero la verdad que está todo para que salga mal, que es lo que pasó en los últimos 2 o 3 años. O sea, aquel que decía, ve, este campo me sale 9, 10 quintales sembrarlo, 12 el arrendamiento, mi rinde indiferencia es tal y lo hago en quintales y listo. Eso fue como negocio, ¿sí? El negocio cambió. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación altísima, porque tenemos tasas de financiación alrededor del 20, 22, 23, 27, dependiendo de lo que sea, con lo cual esa cuenta que la podía hacer cuando la tasa de financiación era casi 5 o 6, podía hacer, pero con estas tasas es imposible. Aumento de costos de fletes, sensible, de labores sensible, de muchos insumos sensible y además imposible de manejar porque las importaciones de energía en la Argentina son estructurales en este momento, con lo cual no puedo pensar que esos costos los voy a poder manejar o esos costos los voy a poder bajar. Para mí lo primero es tener la conciencia de que el negocio cambió, el negocio de arrendamientos que fue fantástico un montón de años hoy ya no es lo que es, y después hacer muy bien las cuentas para ver qué riesgo quiero asumir y qué riesgo no quiero asumir. Y en un escenario político y económico como el de hoy en nuestro país, son importantes los riesgos. No pensar que una suba de precios que puede llegar a venir, pero la verdad es que no hay ningún analista a nivel global que esté pensando una suba de precios estructural como la que tuvimos el año pasado después de la sequía en Estados Unidos, que en realidad nos enmascaró todos estos problemas.